¡Ábreme! ¿Qué pasa, socio? Coche moderno, ya sabes. ¿Cómo estamos? Buenas chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy tenemos algo muy chulo que os avancé ya en el vídeo de ayer, y es que hemos juntado un par de coches más para hacer una sesión con el nuevo R5 eléctrico, pero estamos teniendo un pequeño problema y ahora os lo enseñaré. Vamos para allá porque aquí ya se ha juntado el Renault. Tenemos también otro R5 antiguo y tenemos un turbo que es el guapo de verdad, el original, pero no arranca. Ese es el problema que estamos teniendo. Aquí tenemos el nuestro, que cerraré esto porque está la cámara dentro, pero el socio no piensa en esto. Y tenemos el eléctrico que nos han prestado, este y el turbo. Mirad eso, ¿eh? Ha arrancado, chicos. Ha arrancado. Bueno chicos, ha arrancado. Nos vamos corriendo antes que se apague. Vaya, vaya. Hay que aprovechar. ¿Cómo suena, eh? Buah, chaval. Tira Roberts. Ya está. Escuchar eso. ¡Ole! Bueno chicos, tenemos ya los tres azules aquí y hemos venido como siempre a nuestro spot. Y nada, vamos a hacer algunas fotillos por aquí. Hace bastante frío, Joan, la clavo està dins. Vamos a abrir las luces. No sé si están. Ahora sí. ¿Cómo hacer fotos a coches franceses? Primero tienes un gapo. Buah, este es gordísimo, Buah.
Sí. Y lo que tomé otra foto por ahí. Bueno chicos, hemos cambiado al 85, pero me encanta lo que tenemos aquí, ¿eh? La verdad es que este se ve súper parecido a ese. En verdad el color, como es muy similar, se ven casi iguales. Si este tuviese tantas blancas, este lástima el color, pero también los tres quedan súper chulos. La realidad de las sesiones de fotos, siempre hay público. Bueno, estamos acabando de hacer las últimas fotos ya, colocando los coches, pero la verdad es que ha sido muy chulo poder juntar tres coches como estos, el más nuevo y dos más antiguos, y ver incluso las similitudes que tienen entre ellos, ¿no? Venga, si esto que me vas diciendo tú, ¿cómo me pongo y todo, ¿vale? Está bien, está bien. Venga, ahora lo vemos. Buah, vaya fotón. Sí, se ha quedado guay. Vaya fotón. Qué bonito. Si es que a veces el contraluz queda bien y todo. Bueno, y hasta aquí las fotos. Hemos acabado, está el coche por aquí. Y ya nos vamos para casa a ver el resultado, ¿vale? Venga, nos vemos, chicos. Bueno, chicos, ya estamos en casa, delante del ordenador, y os voy a enseñar un poco cómo quedaron las fotos que hicimos en la sesión con los otros R5. Y nada, a lo mejor edito algunas de las fotos o alguna foto para que veáis un poco el estilo que le quise dar en estas fotos, ¿vale? Pero bueno, como podéis ver, primero de todo fuimos a esta ubicación que era así en un polígono. A mí no me gustaba mucho, pero como el R5, el Maxi Turbo, no estaba arrancando y no funcionaba del todo bien, dijimos, bueno, vamos aquí cerca primero, hacemos algunas fotos para asegurar que tenemos fotos y luego, si todo va bien, vamos a la otra ubicación que es la que mayormente habéis visto en el vídeo, ¿vale? Entonces aquí, como podéis ver, bueno, hice unas fotos así un poco de calentamiento, a los cuatro pusimos a los cuatro Renault así todos en fila. Y bueno, básicamente estas fotos, ya te digo, no son de mis favoritas, pero bueno, las teníamos por si acaso salvar un poco la sesión, ¿vale? Entonces, a partir de allí, ya sí que fuimos dirección a la otra ubicación y como había un tramo de autovía, mi intención era hacer un rolling en el que se viesen los tres azules, ¿vale? Y bueno, salió esto, más que nada para que podáis ver. El problema aquí es que los tenía un poco separados, era difícil que todos fuesen a la misma velocidad y bueno, me centré básicamente en el nuevo, el R5, el eléctrico, y los otros dos pues iban detrás, pero no quedaron exactamente como yo quería, ¿vale? Entonces, ¿qué más tenemos por aquí? Aquí salió alguna buena, por ejemplo esta, creo que era. Que aquí sí que se ven los tres bastante bien, sobre todo el nuevo.
Pero ya después, siguiendo haciendo los rollings, pues vi, se acercaron. Pero claro, no me gustaba mucho porque tenía la sombra del coche en el que yo estaba y detrás se veían otros coches, los carriles no eran muy anchos, entonces no podía muy bien coger ángulo con todos los coches, ¿vale? Entonces, bueno, seguimos dirección para el sitio y aquí así que empezaron a salir fotos que me gustaron. Por ejemplo, estas dos. Los quería poner un poco así como sin estar muy ordenados, ¿vale? Que me gusta bastante este estilo de foto. Y bueno, aquí me centré un poco en los tres, pero siempre dejando mayor importancia al eléctrico, que es el nuevo en este caso, ¿no? Sí que es verdad que viéndolos allí, o sea, ya sabíamos que los tres eran azules, pero viéndolos allí me gustaba mucho más la combinación de realmente estos dos. Porque el color era prácticamente igual y además, pues, siendo sinceros, a elegir entre los dos antiguos, el otro se veía, o sea, el Maxi Turbo es muy gordo, ¿vale? Se ve espectacular allí en persona y bueno, me gustó más esta combinación, pero bueno, nos saca que conseguimos los tres, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Esta foto me gustó mucho, o sea, me había inspirado en alguna Instagram y tal, pero es bastante distinta porque quería que se viese el 5 en el asiento del nuevo, pero a la vez que se viese un poco el antiguo, ¿no? Es como una visión desde el presente al pasado, todo en una foto. Y también me lo hicisteis saber así en la publicación de Instagram de que esta foto os gustó mucho. A mí también, creo que es de mis favoritas de la sesión. Y nada, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, después empecé, como habéis visto, muy centrado en los coches, luego me fui alejando y salió esta foto, que también creo que es de las más bonitas, porque se ve todo el paisaje también de este sitio que nos encanta, ya lo sabéis. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, aquí los ordenamos un poco más rectos, más ordenados para hacer una foto de estas tipo estilo generacional, ¿no? Como podéis ver aquí en esta. Y después los intercambiamos. Pusimos el nuevo delante, pusimos así atrás, pero aquí había cambiado al 85 milímetros y no me daba, no tenía espacio para que me entrasen los tres. Por eso estas no las llegué ni a editar porque no me gustaban mucho. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí hice alguna cosa del interior con el 85 que me gusta bastante cómo queda. El techo me pareció muy curioso del Renault. Todo el coche está inspirado así en cuadraditos pequeños, ¿no? Tanto los faros, el volante es cuadrado, por donde las tomas de aire del aire acondicionado, todo es cuadrado, ¿vale? Entonces me gustó ese detalle. Y nada, luego ya casi no había luz, era casi de noche y nos fuimos ya para casa, pero aprovechamos para hacer un rolling solo al nuevo, al R5, ¿no? Entonces aquí también jugué un poco con la edición. Tenemos aquí, por ejemplo, una así como si fuese ya casi de noche. Este es el resultado final, pero a ver si, espera, tengo que estar aquí en revelar. La foto era así, era muy oscura y bueno, digamos que quedó así. Y luego más adelante, aquí los árboles tapaban el sol, pero más adelante, como habréis visto en el post, ya que es la primera que puse, aquí teníamos alguna imagen donde ya salía el sol, ¿vale? Como por ejemplo esta, que todas estas pues quedaron muy bien, más que nada porque el fondo era muy liso, no tenía, o sea, el máximo foco era el coche y además conseguí hacerlas como era una autovía, estaba muy bien el asfalto, conseguí hacerlas a 1,40 creo, a 1,30 o así. Fui probando y cambiando un poco y bueno, estoy realmente contento con estas fotos, ¿no? Entonces, vamos a editar alguna de estas fotos para que veáis un poco. Yo aquí ya perdí mi tiempo editando, tocando y tal. Pero mira, por ejemplo, podríamos editar una de estas, ¿vale? Aquí para que lo veáis. A lo mejor no queda igual que estas, pero bueno, más o menos. Aquí lo que hice, mira, en esta se ve un radar. Esto es un radar. Em, Aquí, mira, vamos a editar esta, por ejemplo, venga. Lo que hice en estas fotos, me di cuenta de que no se veía mucho
el color original del coche, porque estábamos a contraluz y era un poco complicado. Bueno, aquí subimos las sombras para ver todo el detalle, porque es lo que digo, al estar a contraluz, el cielo era muy claro y todo lo que es el coche quedaba muy oscuro, ¿vale? Entonces aquí queremos arreglar esto, bajamos un poco las altas luces para ver el color del cielo, que era este azul así bonito también. Y quiero la foto un poco más, aprovechando que hay la luz del sol, un poco más cálida también. Vamos a subir aquí la temperatura. Todo sin pasarnos, al final editar una foto es un poco jugar un poco con los colores, pero tampoco queremos sobreeditar las fotos. A veces sí que lo podemos hacer para jugar y probar y entender un poco cómo funciona todo, pero en fotos así que yo considero que podrían estar en una revista, fotos así más limpias, me gusta que sean muy naturales, ¿vale? Entonces aquí con 4 ajustes hemos mejorado ya mucho la imagen, como podéis ver. Entonces yo lo que hice en estas fotos, sobre todo aquí lo podréis ver, ¿vale? Esta foto, el coche se ve azul, que es realmente el color que tenía, ¿no? Pero en la foto original y cuando la editas no se ve este color azul, ¿vale? Entonces lo que hice fue hacer una máscara, ahora os lo enseño. Vamos a un poco los colores, el cielo a lo mejor un poco más claro. Vamos a poner un poco más de calidez, así. Y aquí podremos poner un filtro, bueno, una máscara de estas lineales. Y pondremos un poco de neblina aquí. Bajamos la claridad del cielo. Y aquí, que es al lado contrario, lo que haré será... Espera, esto... Lo que haré será dejarlo un poco más oscuro. Y así centramos un poco la atención en el coche. ¿Qué más? Bueno, en la máscara esta que he puesto del cielo, le añadiré un poco de temperatura también. Así, ¿vale? Me gusta bastante. Aquí, ¿qué podemos hacer para mejorar un poco? Ya está bastante bien, pero para mejorar un poco esta foto, mira, aquí le podemos subir un poco el amarillo, los tonos de la luz del sol. Y aquí lo que le podemos hacer es... Haremos un poco de zoom aquí. El foco está muy bien también, si veis la matrícula. Yo siempre para saber si una foto está enfocada, ya sabéis que cuando hacéis rollings, pues hacéis muchas fotos y puede ser que por la velocidad a la que estáis haciendo la foto os quede movido el coche. Es normal del todo, mirad las fotos que tengo, hay un montón. Pero siempre me suelo centrar en los faros y en la matrícula. Si esto está enfocado, la foto queda bastante bien. Y es lo que yo me centro cuando voy pasando y eligiendo la foto que quiero, pues me fijo en esto, ¿vale? Entonces, aquí lo que podemos hacer para mejorar un poco la foto, pues sería seleccionar un poco, hacer una máscara aquí en las llantas que son de color plata. Haremos aquí una máscara, ves que aquí hemos seleccionado que aquí aparece en rojo solo las llantas. Y lo que haremos es subir un poco la exposición de las llantas, incluso un poco las sombras. Y destacan un poco más, ¿no? Aquí si veis el antes, o sea, esto es el después y veis el antes, pues se nota bastante el cambio. También de este mismo estilo podemos hacer lo mismo aquí en las luces, estas cuadradas que hay aquí, que realmente cuando ves el coche de frente se ven mucho, se ve un coche un poco ancho porque las luces están abajo de todo y le quedan bastante bien. Entonces subiré un poco la exposición de estas luces para que destaquen más. Y eso sería más o menos la foto, pero falta una parte, ¿no? Como ya os imagináis. Esto es la foto, entonces vamos a coger esta foto, editar en Photoshop. Ya sé que también lo podría hacer en Lightroom, pero me gusta hacerlo en Photoshop. Al final me he acostumbrado a hacerlo así y, y vamos a quitar los cables de la luz, lógicamente, y el cartel este que hay y lo haremos en Photoshop, ¿vale? Tenemos la foto aquí, hemos pasado directamente de Lightroom a Photoshop sin exportarla ni nada. Así mantiene todas las características de la foto, el RAW, y no estamos trabajando sobre un JPG, ¿vale?
Entonces, no tengo aquí lo de las máscaras ni en inteligencia artificial, pero bueno, al final esto es bastante sencillo de quitar el cable este. Entonces lo haremos así, pero estamos al 80%. Haremos así, un poco rápido también. Es más que nada para que veáis un poco la manera como se puede hacer, si no lo sabéis y tal. Pero la foto ya de esta manera, aquí nos acercaremos un poco. La foto ya de esta manera pues resulta mucho más limpia, quitando los cables de los postes de luz y tal. Aquí también, aquí hay el poste, no nos dejamos ningún rincón. Y aquí, si os fijáis, se ve el poste aún. Lo vamos a quitar rellenando aquí con el árbol. Y bueno, la verdad que la foto ya ha mejorado mucho. Y es que me gusta la foto así, me gusta lo limpia que es, me gusta que está en la puesta de sol. Y a lo mejor esta línea lo puedo probar, pero vamos a probar. A ver si puedo quitar la línea esta negra que se ve, porque la verdad que me molesta un poco. A ver cómo queda. Lo estoy haciendo así rápido, pero es más que nada, ver si es posible quitarla. Haciéndolo con tiempo y tal, pues lógicamente es posible, ¿no? Pero así rápido sería cuestión de perder un poco más de tiempo. Pero es que estaba el asfalto como roto y... Pero aquí la estamos liando un poco. Estaba el asfalto como roto y se veía es como así, la línea se verá más limpia, ¿no? Más... Bueno, más o menos. Se tendría que acabar de maquillar y tal, pero la línea ya es completa. Buah, me gusta esta foto, ¿eh? Y nada, chicos, este ha sido un tutorial así rápido de cómo editar una foto. Otra vez, en mi canal tenéis más tutoriales. Hay incluso, si queréis ver más temas de edición, un vídeo donde edito fotos de seguidores, o sea, vuestras fotos que me mandasteis un día. Y allí pues sí que juego también un poco, edito fotos de un poco en distintas situaciones. Y creo que si os interesa el tema de edición, pues los podéis ver. Están en mi canal. Y nada, espero que os haya gustado la sesión. Me gusta mucho hacer estas sesiones y no sería posible sin mi compi Amateur Spotter, que me ayuda siempre con todo, a organizar y a gestionar toda la sesión de fotos. Y luego esta es mi parte, que es la que toca pues editar las fotos, sacar buenos resultados para después enseñárselo pues a las marcas, al concesionario Autosandri que nos dejó el coche, y realmente han quedado muy contentos también. Y bueno, eso todo suma, ¿no? Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo, que el próximo vídeo será... Pues no lo tengo claro aún, pero espero que llegue pronto, ¿vale? Nos vemos, un saludo a todos y hacer fotos, chicos.